La familia debe de ser la principal en ser bendecida. No podemos tener una sociedad bendecida si nuestra familia no está bendecida. Y no puedo tener una familia bendecida si yo no soy bendecido. Si yo no cumplo con la función para la cual Baruch Hashem me ha llamado. El papá tiene que ser papá. El papá no tiene que ser amigo de los hijos. ¿Me está siguiendo? Es que yo soy el mejor amigo de mis hijos. Malo. Debes de cumplir tu función de papá. Un papá no es un amigo. Un papá es un padre. Un padre que debe de tomar su posición. Porque nos vamos con la finta de que no, yo soy amigo de mis hijos. Te van a faltar el respeto. Es así de sencillo. Usted papá, usted mamá no puede, no debe ser amigo de sus hijos. Debe ser papá, debe de ser mamá y se acabó. Porque como padre usted le va a jalar las riendas de, oye, esto no está correcto. Y entonces hay una función de respeto. ¿Me está siguiendo? ¿Se amén o no amén? Hoy vamos a ver un personaje de los menos mencionados en la Biblia. De los menos mencionados en la Biblia. Es más, creo que aparece en 2 o 3 evangelios y aparece 2 o 3 veces y nunca más se vuelve a saber de este personaje. Así de fácil. Y vamos a ver su función como padres, y vamos a ver la educación, y vamos a ver muchas cosas que debemos entender la esencia del mensaje. Yo quiero establecer esta tarde que usted y yo tenemos responsabilidades como padres, como hijos, como hermanos, como tíos, como cualquier cosa que somos dentro de la familia. ¿Quién de ustedes no tuvo un tío apapachador? ¿Quién de ustedes no tuvo un tío que les daba miedo? ¿Quién de ustedes no tuvo un tío borracho? ¿O un tío homosexual? ¿O un tío carnicero? ¿O un tío golpeador? ¿O un tío de lo peor? ¿Me está siguiendo? ¿Quién de ustedes no tuvo un hermano abusivo? ¿Quién de ustedes no tuvo un hermano gandalla? Las familias son como copias al carbón. Hay de todo. Hay de todo. La diferencia en una familia la hace Jesucristo. ¿Quiere que su familia sea bendecida? Tiene que tener a Jesucristo. Usted no tiene a Jesucristo. Le prometo que su familia no va a ser bendecida. Puede estar prosperada, puede tener dinero, puede tener casas, puede tener lo que quiera, pero bendecido no está. Porque el dinero no es la bendición. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, el dinero ayuda mucho a las bendiciones, totalmente de acuerdo. Pero hay gente que es millonaria y vive en desgracia. Hay gente que es pobre y es totalmente feliz. Así es así. Le voy a invitar a que abra su Biblia. Perdón de que me ahoga. Primero mis lentes porque no veo. A ver, dime por qué. Los celulares, ok, tiene razón, gracias. Yo decía, te voy a cortar el cuello. Pues, ¿qué hice? Si me hace así. Yo dije, espérate, deja termino de predicar. Los niños se van a su salón, aprovechando la hora los niños se van al salón allá, por favor, a ver, las maestras ayuden a los niños a llevarlos a su salón, si son tan amables. Mandamos un saludo a nuestros hermanos de Passion Church allá en Houston, Texas, que están siguiendo la transmisión. ¿Cómo ven? ¿Quién dice gloria al Señor? Amén, gloria a Dios. Oye, ¿dónde está? Gracias. Ah, mira, aquí está. Muy bien, le voy a invitar a que abra su Biblia en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Cuando lo tenga me dice, ¡lo encontré! ¿Cómo me va a decir? Lo encontré. Ok, cuando lo encuentre me lo dices. Eso se llama obediencia, ¿sabe? ¿Cómo tiene que decir? Lo encontré. ¿Y por qué no lo ha dicho? Ese es el problema que tiene el pueblo. Se da una instrucción y hacen lo que quieren. Dígale al lado, obedece la instrucción. Pero dígaselo, ve como no.
obedece la instrucción. Si usted no obedece la instrucción, está fuera de la bendición. ¿Quién dijo amén? Amén. No le pregunté quién dijo. Se dice yo dije amén. A ver, va. ¿Quién dijo amén? No. Diga conmigo, tengo que estar atentos mis ojos, atentos mis oídos, atento mi corazón a la instrucción. Yo le pregunto, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo amén? Yo digo amén. Bien por ustedes. Porque miren, yo digo amén. Yo digo amén. ¿Quién dijo amén? Yo digo amén. No. Yo digo amén. ¿Cómo? Al que no me lo haga, me lo voy a recetar. ¿Ok? Lo voy a liberar de esa falta de obediencia. ¿Quién dijo amén? Yo digo amén. A ver, ustedes, ¿por qué me dijeron yo digo amén? ¿Por qué me hicieron yo digo amén? Me dijeron nada, yo digo no. Mano, diga conmigo, todo mi cuerpo obedece a la instrucción. Amén. ¿Quién dijo amén? Yo digo amén. ¿Por qué no dijiste yo digo amén? ¿Por qué no hiciste yo digo amén? ¿Listos? ¿Quién dijo amén? Yo digo amén. Muy bien, ya ve que le cuesta. Diga conmigo, la instrucción trae bendición. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 24. ¿Ya lo tiene? Tiene que decir yo lo tengo. ¿Ya lo tiene? Pero grítelo, por favor. Mire, estamos en la hora cuchicuchi, en la hora donde acabamos de comer y algunos así como que le entran la sábana. La unción de la modorrez. ¿Ok? Fuera espíritu de modorrez, de pesadumbre, porque comemos así como que se nos afloja todo. Mateo capítulo 1, versículo 18 dice: el nacimiento de Yeshua fue así. Estando desposada Miriam, su madre, la madre de quién, de Yeshua, con José, antes que se juntasen. ¿Cuándo fue? Antes que se juntasen. Miriam, María, era la prometida de José, la prometida de José, lo cual significa que aún no estaban casados. Era su prometida, se la habían prometido. Los teólogos de la historia dicen que probablemente José era unos, no muchos, probablemente María era unos 14, 15 y José de unos 40, 50. Sí, así de fácil. Porque no se imaginan que José era un hombre, pues, sabía que era un hombre mayor que María, pero pensaban que era un hombre maduro, guapo, apuesto, así como el pastor Tony. Pero no, era un hombre de mayor edad. ¿Me está siguiendo? Ahora bien, dice la Escritura, estando desposada Miriam, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. José, su marido, su ish, su hombre, ojo, quiero que entiendan esto, aún no estaban, y dice que era su marido, aunque no estaban casados, José era su marido, lo cual implica que era un matrimonio, pero aun cuando no se había consumado, cuando no había rito, en esa promesa era considerado ya su marido, aunque no estuviera casado. ¿Me está siguiendo? Porque la palabra mande. Escuche, cuando dijeron, José, tú te vas a casar con Miriam, y los papás llegaron al acuerdo, pues ahí te va, nos ponemos de acuerdo, te da la dote, etcétera, conforme a las costumbres judías. En ese momento, cuando dicen sí aceptamos el trato, en ese momento José ya era marido de María, aun cuando no estuviera consumado el acto, ni tampoco hubiera habido el rito de la boda. ¿Está conmigo? ¿Sí, amén? Ahora bien, chéquese lo que dice, se va a poner bien bueno. José, su marido, como era qué? Justo.
justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Cuando Joseph se entera de que Miriam le dice, estoy embarazada, alguien informa, quién sabe, lo vamos a ver más adelante, se entera de que María está embarazada. Y dice la Escritura, como era un hombre justo, no quiso infamarla, llenarla de infamia, no la quiso avergonzar. No. Esto era una... Si José hubiera hecho, espérame, esta mujer, la cual ha sido mi prometida, está embarazada y yo juro ante Baruch Hashem que no la he tocado, porque en la antigüedad no existía el noviazgo, no había novios, sino era, te prometes y te casas y se acabó. Entonces lo que sucede aquí es que José dice, no quiso, dice la Escritura, infamarla y quiso dejarla secretamente. Él se iba a echar la culpa. Él secretamente dijo, está bien, yo me voy, échenme la culpa a mí, a ella no le haga nada, porque eran capaces de matarla. ¿De quién cree que vamos a hablar? De José, del hombre menos comentado en la Biblia. Porque todo, aquí en México y en toda Latinoamérica, ya saben, ¿de quién hablan más? Más que de Jesús, más que de Yeshua, hablan de María. Y María para acá, y María para allá, y María. Yo no tengo nada contra María. Al contrario, una mujer hermosa, una mujer de muchas virtudes. Sí, de acuerdo. Pero la han exaltado más que el mismo Señor. Ya casi que la crucificaron junto con Cristo. Y no fue así. Pero bueno, vamos a hablar de José. Y dice la Escritura, y pensando él en esto, pensando en que no quiero infamarla, no quiero que la vayan a matar, no quiero que vaya a suceder una vergüenza. Porque viene aparte lo otro. Si él hubiera dejado la vergüenza, no iba a ser solamente para María, sino para toda la familia. Porque entonces el nombre de la familia iba a ser pisoteado. Entonces José dijo, no quiero que ella salga lastimada, no quiero que ella salga avergonzada. Y entonces dice la Escritura en el 20, ¿cómo dice? ¿Y qué? Y pensando él en esto, ¿en qué? En lo que estaba sucediendo, pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, Joseph, hijo de David, Ben David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, como lo conocemos aquí, su nombre en hebreo, el correcto nombre de Jesús es Yeshua, porque cuando nació no le pusieron Jesús, le pusieron Yeshua, que significa Salvador. ¿Está conmigo? ¿Alguien puede gritar amén? Amén. Los que gritaron son más bendecidos. Amén. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, etc. Ok, vea usted. Vemos a un hombre que es justo. Vemos a un hombre que meditaba, pensaba en las cosas. Era un hombre justo, era un hombre templado, era un hombre que estaba comprometido con Torah, no con el Nuevo Testamento. Estaba comprometido con Torah, con la instrucción. Era un hombre que meditaba, era un hombre que celebraba las fiestas, era un hombre de grande bendición. Por eso actuaba, diga conmigo, actuaba de acuerdo a su personalidad. Así de fácil. Era un hombre instruido desde bebé como Yehudi, como judío, hombre justo, un hombre piadoso, un hombre hasídico, un hombre de misericordia. Ese era José. ¿Hasta ahí vamos bien? Le pregunto, ¿Yeshua era hijo de Joseph? Vuelvo a preguntar, ¿Yeshua era hijo de Joseph? No en la realidad, pero legalmente
dentro de Judá, sí lo era. ¿Sí estamos? Y estoy seguro que Joseph ha de haber amado con todo su corazón a Yeshua. Correcto. ¿Está correcto? Igual que decir, pero pues ¿cómo? A ver, ¿cómo te atreves a decir eso? Si ni siquiera era su padre. Uno, él tuvo una visión. Él tuvo una revelación de un ángel que se le aparece y dice, hey, recibe a María, porque lo que ha concebido es del Ruach, es del Espíritu. Y él acepta hacer la voluntad. Fíjese bien. Dice, versículo 24, bueno, 23, porque quiero hacer una aclaración. Versículo 23, he aquí, estamos hablando de una profecía. Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. A ver, ¿le va a poner Immanuel o le va a poner Yeshua? Su nombre, Yeshua, es una característica que es Immanuel, Elohim con nosotros. Immanuel, Elohim con nosotros. ¿Está conmigo? Esa era su característica. La característica es, donde quiera que esté Yeshua, Elohim es con nosotros. Por eso será llamado su sobrenombre. Así como le dicen, ¿y cómo te llamas? Cassandra. ¿Y cómo te dicen? Cachis. ¿Sí me explicó? ¿Y cómo te llamas? Felipe. ¿Y cómo te dicen? Pues Felipe. Yo quiero que entienda esto. Immanuel es Elohim con nosotros. La presencia, el poder, la gloria de Elohim, de Abino, nuestro Padre, de Adonai, de Baruch Hashem. Cada vez que yo vea a Yeshua voy a ver la presencia, el Señor mismo, Immanuel, el Elohim, está con nosotros. Imagínense Joseph cargando a Yeshua. Ese padre amoroso, ese padre justo, ese padre pacífico. Ahora le digo, Joseph, María, haz unas entomatadas judías. Y mientras ella hacía las tortillas y la salsa de tomate, él agarraba a Yeshua. Él lo cargaba, él lo besaba. Él amaba a ese niño. Porque era un hombre temeroso de Elohim. Un hombre que es temeroso del Señor. Ama a su familia. Un hombre que es temeroso del Señor ama a su esposa, ama a sus hijos, ama a su madre. Un hombre que es temeroso del Señor es un hombre con el cual yo quiero que se casen mis hijas. No las dos con uno, cada quien con su cara. Sí, sí, claro. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Alguien dice amén? Si usted tiene hijas, si usted es soltera, diga, Señor, yo quiero casarme, yo quiero tener por varón a un hombre temeroso de ti. Amén, amén. Porque ¿de qué te sirve tener un hombre rico, un hombre acá, carita, o sea, ¿qué onda, mi papá? Te voy a dar un carro último modelo. Y lo único que tiene es vanidad, soberbia, pero no tiene al Espíritu Santo. Amén. Amor, te va a decir, un hombre del Señor te va a decir, hola preciosa, ¿cómo estás? Tengo tantas ganas de darle un paseo en mi burro 2015. Y tú con el amor del Señor le vas a decir a tu hija, hija, vente con él. Y tu hija feliz se va a sentir como Shrek, con su príncipe. ¿Me estoy explicando? Yo quiero decir esto, se lo digo muy seriamente. Si tú no te conviertes, hombre o mujer, al Señor, no quieras bendición en tu casa. No creas que vas a recibir la bendición. Te podrá ir tiempo en un tiempo, pero la bendición no te va a llegar. Pero si tú buscas el rostro del Señor, si luchas, si tú haces todo lo posible, porque Él hace lo imposible, la bendición se derrama sobre tu casa. Entonces vemos hasta aquí que Joseph es un hombre justo, amoroso, misericordioso, y dice la Escritura,
Dice, todo esto aconteció, 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. ¿Cómo dijo? Immanuel. Dice, ¿cómo te llamas? Emmanuel. Está bien, Emmanuel. Pero Emmanuel significa Elohim con nosotros. ¿Qué quiere decir Elohim con nosotros? Dios con nosotros. Pero nosotros decimos Elohim con nosotros. Baruch Hashem, bendito tu nombre. ¿Qué traducido es? Elohim con nosotros. 24, ojo. Y despertando Joseph del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Hizo como el ángel le había ordenado y recibió a su mujer. Y entonces ahí ya son, cuando él la recibe en su casa y en los términos, en ese instante hay o no consumación, ya la mujer es de él. Digo, la gente no, oye, ¿y consumaste tu matrimonio con María? Pues ¿qué te importa? ¿Está conmigo? Aquí digo, si no le cambiamos, porque aquí dice, y recibió a su mujer. No dice recibió a su prima, no dice recibió a su comadre, dice recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. Cuando usted ve esto de pero no la conoció, significa no tuvo relaciones sexuales hasta que nació Yeshua. Significa que María y José tuvieron relaciones sexuales después del día número 40. ¿Me está siguiendo? Sí. Y María tuvo más hijos. No fue siempre virgen, sino en qué lugar deja José. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Alguien dijo amén? Los que están espantados ahorita les damos una rameada, pero con la Biblia. Entienda esto, por favor, amado mío. José era un hombre justo, misericordioso, era un hombre valiente, era un hombre entendido, era un hombre que tenía comunión con el Padre nuestro. ¿Sí, amén? Capítulo 2, versículo 13 al 23 de Mateo. Dice la Escritura, después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José. Otra vez se le aparece a José. ¿Por qué no dice que se le apareció a María? ¿Por qué no dice que se le apareció al niño? ¿Por qué no dice que se le apareció a un sirviente? No, se le apareció a José. ¿Quién es José? El hombre de la casa, la posición, aunque no le guste, la posición primera de una familia. Sí. El hombre es la posición primera dentro de una familia, y es la autoridad, y es el poder espiritual que debe de haber en una casa. Así es así. El problema es que tenemos invertidas muchas cosas. Un día escuché una barbaridad. Aquí la que manda en la casa, dijo el hombre, aquí la que manda en la casa es mi vieja. Y ya salen los hijos, permisos, dinero y todo con la mamá. El hombre nada más llegaba, aquí está la lana, aquí está el sobre, aquí está. Y él me dice, nada más dame para la gasolina. Y se acabó. Yo sé que algunas mujeres, así como el espíritu de Isabel, dijo, no es así. El hombre es autoridad, la mujer administra. ¿Así, amén? Y puestos de acuerdo. Tampoco les estoy diciendo que el hombre es un tirano. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora bien, fíjese lo que está diciendo. 2:13-23. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Estaba arriesgando José su propia vida? Sí. Entonces José, justo, misericordioso, proveedor, amoroso, de un corazón muy tierno y dulce,
aparte es valiente y dice, voy a llevarme a mi mujer y a mi hijo a Egipto. ¿Usted cree que el viaje a Egipto costaba $20? Si usted sabe un poco de geografía, Israel está en el Mediterráneo y Egipto es bajandito en la entrada a África. Era un viaje como en aquel entonces tal vez de un par de meses. Y eso me va a costar dos aguacates y 1 kilo de tortillas. Eso costaba una lana. Y le voy a decir algo. Esa lana, ¿dónde salió? Esa lana salió de los hombres sabios que visitaron a Yeshua cuando nació, que malamente le han dicho que es Gaspar, Melchor y Baltasar. Eso es una mentira. Y no eran 3, no sabemos cuántos eran. Dice que eran unos hombres sabios, pero intuyeron como era oro, incienso y mirra. Dijeron, pues sí, Hugo, Paco y Luis. No es así. A lo mejor eran 2 y no eran reyes, eran sabios y no eran magos, eran sabios. Puras mentiras. Los 3 reyes magos ni eran 3, ni eran reyes, ni eran magos, ni eran Melchor, Gaspar y Baltasar, ni venían en elefante, caballo y moto. No. Ni tampoco es cierto que uno era negro y el otro era blanco y el otro colorado. Puras mentiras. Por eso hay que leer la Biblia. ¿Alguien dice amén? Amén. Y va a decir alguien ahorita, hasta ahorita es eso. Pero deje que sepa eso, que diga, y yo que le iba a pedir a los Reyes Magos. ¿Qué pasó, Arnaldo? Por supuesto que sí. Claro, lo de la estrella por 100% sí. ¿Está escrito? Sí. Si usted me encuentra el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar, me pelo a poco. Si no hay mucho que perder, no te preocupes, diga, no. Escuche bien. Dice la Escritura. Dice la Escritura. Huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. No es hasta que yo quiera. Hoy ya me cansó la tortilla verde de Egipto. O los tamales huastecos los hacen muy mal aquí en el Cairo. No es hasta cuando yo quiera. Dice la Escritura, hasta que yo te diga. Y nosotros, papás, debemos aprender a esperar en el Señor hasta que Él lo diga. No pretenda adelantar tiempos. Y esto es con tanto amor y tanta ilusión. Esperé a mi hijo. Mi amor, estoy embarazada. ¡Ah, qué bueno! Ya quiero que nazca. Y tiene 24 horas de embarazo. Y nace el niño. ¡Ay, ya quiero que corra! Y quiere un día de nacido. Y cuando ya corre, ¡ay, ya quisiera que estuviera en la universidad! Y siempre adelantando tiempos y no aprendemos a disfrutar a nuestros hijos en el tiempo, en el momento, en lo justo. ¡Ay, no, mis hijos ya están! No, hombre, ya. Miren la expresión. ¿Y tú cuántos hijos tienes? ¡Ay, pues yo tengo 2 hijos! Uno ya está casado, tiene 30 años y tengo 2 nietos. ¿Y no crees que puedes disfrutar a tu hijo de 30 años, a tu hija de 30 años? Porque no hemos aprendido a disfrutar nuestra vida, a nuestros hijos, a lo que tenemos. No disfrutamos a la vieja que la tenemos al lado. No la disfrutamos, no disfrutamos al marido. No disfrutamos los hijos, no disfrutamos la casa, no disfrutamos estos tiempos de bendición en la iglesia, porque estamos pensando adelantado. Ay, que ahorita que salga, espérate, vas entrando. Ay, cuando termine quiero que ore por ti. Escucha la predicación, igual no predico por ti. Y te dejo con las ganas, porque se hace lo que Él quiere, no lo que tú quieres. Tenemos que aprender esto. Diga conmigo, vivir mi tiempo. Los jóvenes de repente les sale un pelo por aquí y otro por acá. Mira nomás, yo quisiera que me saliera el bigotote. Espérate,
Disfruta tus tiempos de lampiño, del joven imberbe que puede subir y bajar las escaleras, no como otros que se cansan. ¿Me está siguiendo? Y disfruto mis tiempos, ya mis tiempos, a mis 40 años. Quiero disfrutar a mi esposa, a mis hijas. Mi camioneta chillona. A 3 cuadras se oyen los perros que ya vengo, los perros de la casa. Lo bueno que me abren paso, piensan que es una ambulancia. Disfruto mi vida, disfruto el congreso. Tuve un tiempo maravilloso ahorita que fui a comer con estos varones. No sabe, me conviene, digo, no, la plática, la compañía. Me estoy gozando en este tiempo, en este momento. Veo a mi iglesia, a quienes pastoreo, los veo con orgullo, con amor, diciendo, wow, qué equipo, Señor, puro siervo de alta calidad, de excelencia. Varones y mujeres que están entregando su tiempo, su vida, sus recursos, que están creyendo en la bendición. Y esto es algo maravilloso y poderoso que no se había dado en la iglesia. Amén. Poderoso. ¿Me está siguiendo? Porque están tomando su posición, están entendiendo, están siendo entendidos que la bendición es cuando sirves, no cuando te sirve. Amén, amén. Es bien para decir, tráiganme, abrázame, bésame, ora por mí, libérame. En lugar de decir, yo oro por ti, yo te sirvo, yo te libero. Porque cambia la posición. Tienes que cambiar tu posición. Yes. Tienes que cambiar tu pensamiento de ser a alguien a quien le sirven a ser un servidor. Porque ahí está la bendición. Porque es más bendición dar que recibir. Se lo voy a poner muy fácil. ¿Quiere usted ser bendecido del Eterno? No, escuche bien, no me conteste amén hasta que piense lo que le estoy preguntando. ¿Quiere usted ser bendecido del Señor? Y esto es que tú quieres que tu vida sea maravillada, prosperada, bendecida, sanada, etcétera, etcétera. Amén. Sirve. Amén. Obedece. Amén. De otra manera vas a estar en un mar muerto. Diga conmigo, no soy mar muerto. Soy un Jordán. La diferencia, uno está vivo y da vida, y el otro está muerto y no hay quien viva ahí. Triste es ver hombres, mujeres que llegan a su estado de adultez, adultos mayores, que no quieren ni pararse ni las moscas. Ay, no, yo no quiero ir con ese viejo hediondo, amargoso, intrigoso, chismoso. Nada más llegas y empieza, ay, fíjate que tu hermano vino y me pegó y me dijo y que qué, y también me dio dinero prestado. Ay, mamá, ay, papá. Y no, y luego vino tu otro hermano, déjate de quejar. Sea un hombre, una mujer de bendición, toma tu posición. ¿Quién dijo amén? Amén. Ayuda a servir, sirve. José nos lo está demostrando. Yeshua no era su hijo, pero él lo adoptó y dijo, más que a un hijo te voy a servir. Y se lo llevó a Egipto. ¿Y dónde sacó el dinero? ¿De lo que le dieron los 3 reyes magos? No. Lo que le dieron los hombres sabios. Los hombres sabios. De ahí el oro, sabemos que es una lanota. El incienso no era cualquier incienso, era un incienso especial y una virgen. ¿A poco crees tú, escúchame bien, que los sabios vienen desde allá de Persia, del oriente, allá de casi esquina con Asia, y vienen viajando, no sabemos cuántos ni cómo, y vienen viajando para venir a presentarse ante el rey? Y oye, pues te traigo oro de 8 quilates, te traigo incienso y mirra de Cristina la Baratera. Por supuesto que no. Le traía, diga conmigo, traía lo mejor. Otra vez. ¿Usted cree que estos hombres sabios no fueron bendecidos? Y en esto se cumplieron varias profecías. Pero estamos viendo a José.
Un hombre que toma su posición y escuche, conforme al orden del Eterno, hombre, mujer e hijo. Una familia. Dicen la Sagrada Familia. ¿Cómo dicen? La Sagrada Familia. Le pregunto, ¿su familia es sagrada? ¿Sí o no? Su familia es sagrada. Debe de ser sagrada, debería de ser sagrada y debe ser consagrada por cada uno de los miembros. Amén. Por cada uno de los miembros, papá, mamá, hijos y hasta el perro, caray. Y es triste que a veces al perro le dicen, firulais, firulais, y ahí viene el perrito moviendo la cola, y le pegas una patada y sale el perro. Y le vuelves a hablar firulais, firulais, y viene firulais. Pues claro, ya no te mueve tanto la cola, se te queda bien y se va haciendo chiquito. Pero te obedece. El Señor demanda de nosotros obediencia, aunque nos rompa la boca. El Señor demanda de nosotros obediencia, obediencia, obediencia. Esas son las tres leyes principales de los hijos del Eterno. Ser obediente y ser obediente. Y si tú cumples con esto, vas a ser muy bendecido, muy bendecido. Amén, amén. Así de fácil. Aleluya. Estamos viendo a un hombre que fue de grande bendición, que toma una mujer que estaba embarazada de alguien que no era de él. Luego cubre a la mujer, cubre al niño, se los lleva a Egipto. ¿Con qué? Con la lana. Hubiera hecho una fiesta, se los lleva en regatas. No. Lo que hizo José es tomó a la familia y la salva. ¿Alguien dice amén? ¿Nos olvidamos qué? Lucas, por favor, vamos al Evangelio de Lucas. Siempre me pasa lo mismo. Lucas capítulo 2. Vámonos rápido corriendo. Cuando alguien tenga a Lucas, me avisa, porque lo andaba buscando. Lucas capítulo 2. Mando un saludo y bendiciones a todos aquellos que nos están escuchando, a nuestros hermanos del Distrito Federal, en el estado de Veracruz, a los hermanos de Texas, de Houston, a los hermanos de Colombia, de Salvador, de Argentina, de España, de Alemania, de donde sea. Lucas capítulo 2, versículos 39 al 42. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la Torá del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿De qué se llenaba? Sabiduría. Y la gracia de Elohim era sobre él. Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Evidentemente Yeshua estaba en un hogar, diga conmigo, en un hogar. Otra vez. A ver, todos nos ponemos de acuerdo. Yeshua estaba en un hogar donde crecía y se fortalecía. ¿Sabe por qué tenemos tantos sicarios, sectas del cártel del Golfo, de la familia michoacana y de tantas organizaciones criminales, violentas, sádicas, malvadas, satánicas y todo lo demás? Porque no tuvieron una familia que estuviera consagrada, dedicada, con un padre justo, responsable, amoroso, y de una madre que en lugar de estar viendo a la hermana Laura Bozo, se ponía a dedicar su tiempo a sus hijos. ¿Me está siguiendo? La familia estaba bien colocada. José instruía a su hijo. José celebraba las fiestas que están marcadas en Torá. Ese es uno de los problemas que tenemos. No instruimos a nuestros hijos y peor aún, no somos ejemplo. No somos ejemplo. Ay, pastor, yo quiero que mi viejo se convierta. Es que estoy orando por él. ¿Estás orando o estás llorando? Las dos. ¿Estás orando? Sí. ¿Estás llorando también? ¿Y estás dando testimonio? Que si estás dando testimonio, si tú no das testimonio a tu marido, ¿cómo quieres que venga? Hello.
Y aguanta vara. Ya el marido responderá. Es que, pastor, yo quiero que mi hijo venga. Ah, ¿tú quieres que tu hijo venga? ¿Y por qué no viene? Ay, no sé, pastor. ¿No sabe por qué no viene? No, ni idea tengo. ¿No? Cuando de repente te escuchas decir, no quiero ir al culto, ahí va a predicar el hermano fulano, y ese me aburre, ese me duerme. Ay, hoy no quiero ir a la iglesia porque van a pasar el partido. Hoy no quiero ir a la iglesia porque viene mi compadre. Hoy no quiero ir a la iglesia por lo que tú quieras. Y tú no te escuchas. Ándale, hijito. Y cuando te da la gana, vámonos, hijito, a la iglesia. No, padre, no quiero. Hoy pasan las caricaturas del Pato Lucas. ¿Qué huele? Si queremos una familia bendecida, tenemos que poner las pilas. Si queremos una familia bendecida, tenemos que guardar nuestra boca de la crítica, del juicio. Es que no me gustó cómo predicó el pastor. ¿Qué te importa? No es el cómo, sino el qué. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuál fue la instrucción? Y es lo que tú tienes que tomar de cada mensaje. Es que el pastor hablaba así como, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué te importa cómo habla? Escucha lo que está diciendo. Ve a la esencia del mensaje. Ahí está la bendición. No te fijes cómo predica, si está alto, si está chaparro, si se le para un pelo, si no se le para el pelo, si se le cae la oreja. ¿Qué te importa? Diga conmigo, debo escuchar. Debo escuchar. Ahí está el secreto. Porque cuando eres solamente visual, estás, wow, qué bonita corbata. Ay, pero no le combina con esa camisa color fuchsia con amarillo y esas bolas marrón con rojo de la camisa, no le va. Ay, mira nada más ese pantalón con rayas amarillas. Ay, ¿qué le pasa al pastor? Parece caribeño. Si usted empieza con eso, mejor cierre los ojos. ¿Me está siguiendo? Sea usted más inteligente y no se deje distraer por el diablo. Porque el diablo dice, ay, ¿cómo se va a meter a la casa de Dios? No, no se mete, tú lo metes. Pero dale crán al alacrán. Tienes que entender esto. Si quieres bendición, pon atención. 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 así de fácil. Vámonos, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito, estamos en Lucas 2:39, ¿verdad? ¿Sí? Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Wow. Crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Sabe que en mi casa tengo mujeres sabias? En mi casa tengo mujeres sabias. Amén. Mujeres entendidas, mujeres respetuosas, mujeres que saben perdonar, mujeres que son entendidas, que si me honran a mí y a su madre van a ser siempre bendecidas. Yo doy gracias al Eterno por la vida de ti, que ella mayormente las ha educado. ¿Me está siguiendo? Y eres fortalecido. Y esta fortaleza es algo maravilloso. Cuando tienes que, padre y madre que te apoyan. ¿Qué hubiera sido de usted, pastor, si su papá le hubiera dicho, sí, mijito, lo que tú quieras te llevo? No sé. No sé. Pero si papá y mamá nos tomamos los órdenes, las posiciones que Baruch Hashem ha puesto a cada uno de nosotros, no se distraiga, por favor. No se distraiga. Si el Eterno, si Baruch Hashem ha dado una posición, usted tiene que tomar la posición. ¿Alguien dice amén? Papá cumple la función de papá y mamá la de mamá. No puede ser que mamá sea papá y mamá al mismo tiempo, a menos de que esté sola y que papá sea un cero a la izquierda. Entonces sí, mamá tiene que ser papá y mamá, pero con doble unción. O papá tiene que ser mamá y papá con doble unción. ¿Me está siguiendo? Entender esto es, primero, repita conmigo, José
entendido de la ley, de la instrucción, varón justo, misericordioso, valiente y sobre todo amoroso. ¿Usted cree que no amó a María? Por supuesto. María fue una mujer, dice, extraordinaria, maravillosa. No, tranquilo. María fue una mujer que a los ojos de José era maravillosa y extraordinaria. Así que, como yo, o sea, veo a Titi y digo, chúpale pichón. Mis ojos son para ella. ¿Está así? Así, este varón vio a su mujer, decía, Señor, qué bendición es María. María. Y se la corta. La amada amó a su mujer, amó a Yeshua como a su hijo. ¿Quién de ustedes no anheló un padre responsable? ¿Quién de ustedes no anheló un padre que pudieras platicar con él? Que tuviera un tiempo cada día para ti. Un padre que tal vez jugara contigo. Un padre que te hubiera dado la provisión. Simplemente hubo quienes jamás tuvieron padre. Y lo peor, y él en tu casa. Cuando dices que yo no tuve papá, pues bueno. Pero cuando tú no tuviste papá, estando tu papá en la casa, qué triste, qué terrible. Y ahora los que son entendidos entienden que su papá siempre ha sido él. Y dice la Escritura, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos, necesitamos cambiar nuestra dirección. Y decir, voy a ser mejor que yo hoy que ayer. Porque si usted se pone, no, yo voy a ser mejor que mi padre, mejor cállate. Porque ya estás emitiendo juicio contra tu papá. Pero es que usted no conoció a mi papá, borracho, mujeriego, pendenciero y jugador. ¿Y cómo se llama tu papá? Gabino Barrera. ¿Cómo se llame? Si la Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Hace algunos años. Hace algunos años alguien me dijo, oiga pastor, ¿y a poco es correcto que si mi papá me dice vete por una caguama, voy a ir por ella? Si tu papá te dice vete por una caguama, tú vas y se la traes. Pero es una caguama, ¿y a ti qué te importa? Es que no quiero que tome, pues da testimonio y ponte a orar por él. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Tenemos que ser hijos obedientes, respetuosos. Y entender que yo no voy a organizar tu vida, cada quien organiza su vida. Porque ahí andamos luego de hechiceros cristianos. Voy a orar para que cambie mi esposo, cambia tú. Voy a orar para que mi hijo venga, pues ven tú. ¿Me estás comprendiendo? Dígale al lado, yo no puedo cambiar a nadie. Tengo que cambiar yo. Cuando tú empiezas a cambiar, wow, la bendición viene. Este congreso se llama La Familia Bajo Su Gloria, y la familia comprende papá, mamá e hijos. Y le quiero decir algo, y mascotas también. Si no las tienen, ni las compren. Ahí en la casa tenemos que 1, 2, 3 chihuahuas, un criollo, 5 peces y como 3,000 cucarachas. Y a todas les damos de comer. Y las amamos. Amamos a nuestra mascota. Tenemos una perrita que se llama Tonia. Tiene 15 años. Es una chihuahua. Está ciega. No ve, pero se oye. Y le decimos, Tonia. Se pega para todo lado la pobrecita. Estoy pensando en comprarle un perro lazarillo. ¿Qué quiero decirle, amado mío? Cuando usted ama a su familia, ama a su esposa, ama a su esposo, ama a sus hijos, ama a sus mascotas, son unos entendidos del amor. Y cuando hay amor, no falta nada.
Es que no hay que comer. Vamos a orar, hombre. Pero es que ¿qué vamos a comer? Vete, te voy a dar una orden de besos y abrazos. Y la unción, la bendición llega. Amén, amén, amén. ¿No sabe qué maravilloso es poderse comer un pedazo de pan con queso, con amor? A veces mi vieja me dice, oye, mijo, ¿qué te hago? ¿Unas entomatadas o unas entomatadas? No, mi amor, no, nada de eso. Haz unas entomatadas mejor. Y nos las comemos tan felices. Yo como estoy de dieta, nada me como 8. Estamos entendiendo que José era un hombre maravilloso. Estamos entendiendo que de la Sagrada Familia a José le hicieron por una así. Yeshua y María, ¿no? Joseph, Yeshua como hombre y María, la familia. Pues ya después dice la Escritura en Mateo 12:55 que tuvo más hijos, María. Ahí es donde usted dice, sí la conoció. Claro que la conoció. Tuvo 7 hijos más, por lo menos. Y entonces vemos la grande bendición de ser una familia grande. Y vemos aquí, amados míos, que hay una posición, diga conmigo, posición, de cada quien. La posición de cada quien, importante. Tu hija, porque luego habemos padres que, a ver, hija, ven, y dile a tu mamá, y dile a tu papá, y dile, espérate, ¿por qué nomás tú se lo dices? Porque me pega, porque me regaña, porque se enoja. La comunicación debe ser cabeza a cabeza, tête a tête, decimos los franceses. Tête a tête, cabeza a cabeza. Usted no tiene que mandar intermediarios. Oye, vieja, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó, viejo? Pues vamos a viejarnos. Vamos a hablar. Papás, por favor, cuando haya bronca entre sus hijos, dejen que se arreglen solos. Porque usted va a ser el testimonio. ¿Sí, amén o no amén? A ver, estás teniendo bronca tú. ¿Por qué es la bronca? Por esto y esto. Arréglate, pero delante de mí. Arréglense. ¿Y sabe qué va a suceder? El amor tiene que ser, porque se supone que tú ya las enseñaste a amar. ¿Cuántas veces hay casados aquí? Me la catafixa por una feria si son tan amables. Bien casado. ¿Eh? Bien casado, dice la apóstol. Ok, los casados, levántenme su mano, por favor. Hey, no nada más yo soy el casado. Ok. Dígame usted, sinceramente, ¿alguna vez usted dijo, ya no quiero vivir contigo, me voy con mi mamá, me voy a separar, te entrego al divorcio? ¿Alguna vez le pasó? A usted sí, a mí no. Gracias, amada. ¿Le pasó? ¿Le sucedió? Yo recuerdo que escuchaba las peleas entre papá y mamá. Ya me voy, ya no me soporto, no, que tú, que yo, que mía tuya, no, te la presto. O sea, broncas y nosotros así en la litera. Así. Por supuesto, no lo hicieron, pero esas broncas te afectan. Te afectan. Y miren, no fue así que vivieron nada más 63 años casados. Nada más. Y 5